Muy bienvenidos, queridos amigos radioyentes de Radio Solidaria y fieles seguidores de Solidaria TV. Estamos contigo. Este es el programa que el Señor nos concede en su gracia de continuar, mi esposa y yo, para servirles y ser canales de las enseñanzas que Dios nos da. Nosotros comemos el pan y lo damos a comer. Y hay un poco como los pájaros, ¿verdad? Boca a boca. Y bueno, hemos terminado, todo pasa, ha pasado la semana de Pascua y bueno, pues para muchos sin pena ni gloria y para la mayoría pues como un festival de descanso, y para algunos pocos tiempo de reflexión. Y en estas fechas se han hecho millones y millones, yo diría miles de millones de llamadas de WhatsApp, llamadas telefónicas, miles de millones de emails. Y durante todas estas manifestaciones evangélicas del sacrificio de Jesús y de su resurrección, ¿cuántos en realidad han escuchado la llamada de Dios? Porque también Dios llama al hombre. Y el hombre prefiere escuchar voces tangibles, lo que se toca, ver lo que se toca y oír lo que suena. Y parece como que Dios, como ese espíritu, pues no habla de esa forma tan tangible, aunque sí que lo hace a veces, pero como que las personas dicen, como no me habla así como nosotros hablamos, pues oye, está ocupado, muy ocupado. Bueno, pero nos dejó un mensaje escrito, todavía más valioso, porque ha permanecido después de 2000 años. ¿Y cómo llama Dios al hombre? ¿Cómo le llama? A través de su palabra. A través de su palabra, pero ¿tú no crees que también le llama, por ejemplo, incluso yo esta semana he pensado en la misericordia de Dios sobre hasta de los idólatras, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia, de tal forma que ya el jueves pasado el Señor me llevó a reflexionar sobre orar para que lloviera, tú sabes, y dejé de orar. Dije, el Señor tiene misericordia, y al final pensé, digo, bueno, como parece que los cristianos hablan de la Semana Santa, hablan de esto y de lo otro, pero no hablan de Jesús, y no quieren dar a conocer a Jesús, y no escuchan la voz de Dios, el llamado de Dios. Entonces digo, bueno, pues por lo menos, como los cristianos no evangelizan, hasta los ídolos evangelizan. Fíjate tú. Sí, en cierta manera. Claro, porque quieras que no, producen una reflexión, ¿no? Un recuerdo, además. Un recuerdo de lo que pasó, ¿no? Aunque sigue siendo idolatría. No vamos ahora a quitarle hierro al asunto, pero si aún las piedras Dios puede hacer hablar, puede hacer hablar a los muñecos en el sentido de hacer reflexionar. Porque sí, es un ídolo, pero produce una reflexión de lo que tuvo que hacer Jesucristo para pagar por nuestras culpas, pues incluso alguno puede oír el llamado de Dios, ¿no? Y en ese sentido, viendo la misericordia de Dios, pues dejé de orar. No significa que no haya llovido porque yo no he orado para que llueva, sino bueno, es que la voluntad de Dios es por encima de todo, y que ninguno tenemos una infalibilidad ni siquiera en términos espirituales, salvo que sea algo que Dios decide y dice y hace. Lo que Él dice lo hace. Por tanto, reconociendo esto, pues yo he dicho, mira, muchos se habrán sobrecogido en esta exposición idólatra, pero alguno habrá oído el llamado de Dios, de reflexión. Y bueno, pues Dios está llamando a los hombres.
Eso es la evangelización. Eso es la buena nueva. Dios llama diciendo, quiero vuestro bien. Quiero daros las buenas nuevas. Escuchadme. Porque tengo la buena nueva de que busco la paz. Busco el perdón a vuestras vidas. Busco que seáis perdonados y salvados. Y bueno, vamos a empezar por hablar sobre los llamamientos. En Lucas 19, del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que habían entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pues Jesús es personal, Dios es personal. Jesucristo es salvador personal. No puede salvarte a través de la salvación de otro. Él quiere un encuentro personal y llama a cada uno por su nombre. Zaqueo. Es cierto que se cumple la misma llave de oro de Jesús. El que busca, halla. El que llama, se le abrirá. Y Zaqueo tenía un anhelo profundo de ver a Jesús, porque estaba sin duda impactado por los milagros que se hablaba de Jesús y por la vida de Jesús, y quería conocerle. El que quiere conocer a Jesús tiene un encuentro con él. El Señor había despertado su conciencia, ¿verdad? Sí. Y por eso buscó al Señor. Y por eso le buscó, porque quería, no estaba contento con ser uno de los jefes de los publicanos, que eran considerados como los más trapicheros de las finanzas, ¿no? Los publicanos, ¿no? Pecadores y avaros y prestamistas y corruptos, etcétera. Y sin embargo, pues Jesús le llama, porque no vino a llamar a justos, que no hay ninguno. Vino a llamar a lo que se ha perdido, a los pecadores, ¿no? Y le llama por su nombre. Ahora, tuvo que hacer un esfuerzo importante. Algunos se creen que bueno, pues que ya, si Dios quiere hablar conmigo, que me busque. Yo no voy a mover ni un dedo. Esa actitud soberbia no facilita un encuentro con Jesús, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Este hombre pequeño, siendo un hombre importante en las finanzas, se subió a un árbol. ¡Qué vergüenza! ¡Qué esfuerzo! ¿Te imaginas subir a un sicómoro allí y desde las ramas del sicómoro mirando a ver Jesús cuando pasa? Y pasa a su lado y Jesús mira hacia arriba y dice: Zaqueo, desciende, que hoy tengo que posar en tu casa. Y claro, donde dice la salvación ha entrado en tu casa, porque entra el Salvador. Y él se quiere justificar con su religión, con que da los diezmos, ofrenda, lo que sea, o que él No, yo creo que la predicación del Señor le hace tomar esa decisión de dar y de darle al que... Por eso el Señor dice: la salvación entra en tu casa, porque se ve claro que hay una convicción de pecado y que hay un arrepentimiento. Sí, pero ahí Zaqueo pues intenta hacerse el bueno, en una palabra, ¿no? Delante de Jesús.
Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación de esta casa. Es decir, que no te vas a salvar por estas justificaciones, por estas expresiones de que devuelves lo defraudado. Era el fruto de la conversión, era el fruto, manifestaba la salvación, ¿no? No, hoy ha saltado la salvación. Manifestaba cumplimientos legales de la Torá, pero por eso le dice, hoy ha entrado la salvación a tu casa, no eres salvo porque haces esto o aquello, ¿no? O porque cumples o tal. Porque además, si defraudo a alguien, si no tenías que defraudar, le devuelves cuadruplicado, pero no tenías que defraudar. En cualquier caso, sí que es cierto que él tenía una reflexión de conciencia, es decir, un examen de conciencia, y por eso buscaba a Jesús. Pero en cualquier caso, la salvación entró en su casa y Jesús, él no era salvo. Jesús entró para salvarlo. Y le dice claramente que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, porque él estaba perdido. Estaba perdido en su forma de vida y en su religión. Hijo de Abraham, por lo tanto, seguidor de la religión judía, pero que no le salva a nadie, ¿no? Y le acusaron a Jesús de que se juntaba con los publicanos. Esos también necesitaban salvación, pero sin embargo, ahí estaba el Salvador y encima le acusaban por estar comiendo con publicanos, ¿no? Y pues eso, Jesús llama a la salvación. Solo Él salva. Y no llama a buenos, ni a aquellos que quieren tener méritos religiosos o de bondades o de compasión o de misericordia con los pobres, no, porque todos somos pecadores. Él llama a la salvación mediante el arrepentimiento y entonces ese es el fruto que produce el Espíritu Santo al que conoce a Jesús, ¿no? Y bueno, pues aquel que se deja influir por ese interés de conocerle, que siempre viene de una manera o de otra. A lo largo de la vida del hombre, hay momentos que algunos aprovechan en los cuales el Espíritu de Dios despierta un anhelo de conocerle, de conocer a Dios, de conocer a Jesús. Algunos lo aprovechan, tristemente pocos. Y sin embargo, la mayoría que oyen ese llamado de niños o de cualquier circunstancia, sin embargo, no le responden y buscan el teléfono, buscan al abogado, buscan al médico, buscan a quien sea, llaman a otros para que les socorran. Juan 10, del 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús es el buen pastor. Él no es un salteador. Hay asaltadores de iglesias que van a robar almas, o qué sé yo qué. El otro día en una de nuestras congregaciones entraron por el tejado y robaron unos altavoces y un aparato de esos que... Pero esos salteadores, incluso religiosos, no entran por la puerta, porque el portero tiene discernimiento, el portero del redil de Cristo tiene discernimiento. El portero es el Espíritu Santo, pero... y entonces conoce la voz de Jesús, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y también los verdaderos siervos de Dios conocen la voz de Jesús. Y las ovejas de Jesús conocen su voz.
y no reconoce las voces de los extraños que engañan, que son hipócritas, que son falsificadores, ¿no? Así que él entra por la puerta cara a cara y llama a cada uno por su nombre. Como hemos leído antes, Zaqueo, Antonio, Pepe o Josefa, por decir algo, Dios te llama por tu nombre. Y bueno, pues, ¿para qué? Dios es un Dios nominal porque es personal. Para tener un romance. En ese llamado, el Señor dice, yo te he amado, te amo, con amor a muerte, desde siempre. Y he dado la vida por ti, mi amor me ha llevado a darlo todo, porque cuando vino el Señor y me dijo que estaba enamorado de mí, siendo yo un canalla, pero vamos, de lo más tirado, eso me rompió, ahí fue mi conversión. Pues eso, nos llama a todos, nominalmente, porque la relación que Dios quiere tener con cada ser humano es personal, no colectiva, en manadas. Toda la manada religiosamente ahí, el dirigente le pega el discurso y una cosa colectiva. No, Dios es un Dios personal, porque es un padre y quiere tener una relación personal e íntima con cada uno de sus hijos. Porque es el amigo perfecto, y cómo no va a querer tener una relación de intimidad, de amistad verdadera con sus amigos. Ese es Jesús. Y bueno, pues las llamadas continúan. Y ya aquí en este programa, algunos están oyendo que el Señor les llama por su nombre y les dice, arrepiéntete y ven a mí. Dios llama a los muertos. Qué curioso. Llama a los muertos resucitándoles. Juan 11, 38 a 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Antes había dicho Jesús a la hermana de Lázaro que se quejaba de que su hermano había muerto porque Jesús no estaba ahí. Ella tenía fe para que lo hubiera sanado, pero no tenía fe para que lo resucitara, ni se lo planteaba, ¿no? Y bueno, Jesús la dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y entonces va y resucita a Lázaro, ¿no? Y le llama por su nombre, Lázaro, sal fuera. Y la enseñanza espiritual es que resucita biológicamente a un hombre que ha muerto su cuerpo. Pero lo importante es la resurrección espiritual. Y el Evangelio es llamar a los muertos espirituales en delitos y pecados para que experimenten la resurrección de Jesucristo. Esa es la conversión. Que un muerto que no tiene comunión con Dios, que come, duerme, trabaja, que su cuerpo le funciona más o menos bien y tiene el alma activa, pero no tiene el espíritu en comunión con el espíritu creador de Dios. Y por tanto está muerto, no tiene vida. Y ese es el llamado principal de la evangelización. Jesús resucitó a algunos muertos, pero no a miles, no resucitó a miles de muertos biológicos, pero sí resucitó a miles
de muertos espirituales, y yo diría ahora a millones, docenas de millones a lo largo de estos 2000 años. Sigue resucitando muertos espirituales y les llama para que reciban su vida. Sal de la cueva, sal de tu ego, esa es la cueva, sal. Primero dice quitar la piedra que tapa la cueva, quita el orgullo, que es la peor piedra que te mantiene en la oscuridad de tu ego y del diablo. Y sal fuera, sal de ti mismo y ven a mí. Esa es la conversión en realidad. Y bueno, pues nos resucitó de la muerte espiritual en su llamado, como dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Por eso los llamados divinos fundamentales de la evangelización es llamado al arrepentimiento. Arrepiéntete de estar separado de Dios, de estar incluso en contra de Dios, porque el que no es conmigo contra mí es. Arrepiéntete de tus maldades, de los pecados, y ven a mí para que yo te limpie y te saque de la oscuridad a mi luz admirable, porque yo soy la luz del mundo. Y pues estos llamados al arrepentimiento llenan multitud de páginas en la Biblia. Todo es eso. Y hoy, que sufrimos una decadencia espiritual impresionante, en multitud de iglesias, de ministerios, que están contaminadas por el amor al dinero, la raíz de todos los males, por el orgullo espiritual incluso, esa superfe, esa teología falsa de salvo siempre salvo, de ninguna seriedad ni responsabilidad espiritual. Pues creemos que hay que cada vez más evangelizar llamando al arrepentimiento. Como empezó Juan Bautista, arrepentíos. Y como empezó Jesús a proclamar su evangelio, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Apocalipsis 3, del 14 al 22, es llamamiento de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está hablando a una iglesia, la séptima iglesia de Apocalipsis, de Turquía, a la iglesia de Filadelfia, que es la última porque representa la que más abunda en el final del cristianismo. En la actualidad, la más extendida. Es curioso, aunque no se llame iglesia de Filadelfia, el espíritu de esta iglesia, ese espíritu de tibieza, ese espíritu de confort, ese espíritu de conformismo y de orgullo y de amor al dinero, está diseminado en multitud de iglesias, una mayoría inmensa. Y Jesús está fuera. Está fuera de tu corazón o dentro. Está fuera de tu congregación o dentro. Muchos ni se dan cuenta.
Es como que están en su ambiente ya habituados. En su ambiente ya están ahí asimilados a ese ambiente religioso, de rutina, de cánticos y de confort social. Y Jesús está fuera y llama a la puerta. ¿Me dejas entrar en tu corazón? Arrepiéntete entonces. Porque si no, no voy a entrar. Aunque me dejes, no voy a entrar si no quieres arrepentirte. Arrepiéntete de ser tibio, arrepiéntete de estar queriendo servir a dos señores, de servir a Dios y al dinero, arrepiéntete de amar al mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es un llamado bien claro. Es a la Iglesia. Y desde fuera, cuestiónate de verdad si eres templo del Espíritu Santo porque Cristo está dentro de ti, eres crístico, o si has entrado en una etapa de contristar al Espíritu Santo y se fue cual ave a otra casa, a otra persona. Pues te llama Jesús si estás en esta situación. Y Él llama a los desahuciados. Los desahuciados. ¿Y quién no está desahuciado? Todos los que no tienen a Cristo. Todos los seres humanos. Pero llama a los desahuciados en particular. Enfrentaremos la muerte además. Es el desahucio final. El desahucio final, pero llama a los desahuciados enfermos. Sí, a los que ya han ido, pues como Judas fue a los religiosos y lo desecharon. Pues algunos van al médico, van al psiquiatra, van a los religiosos, van a los pastores, van a los curas, van a tal, y siguen desahuciados, no les dan sanidad, medicina, esperanza. Pero qué curioso que muchos van a todos esos, llaman a él, a todas esas puertas, y no llaman a Jesús. El que llama, se le abrirá. Llama a Cristo si estás en una situación difícil. Es triste que tengas que estar en esa situación que Dios ha permitido para ver si te quebrantas y te humillas y dices, Dios mío, Jesús, ayúdame. Pero por lo menos aprovecha y déjate de llamar a todas las puertas terrenales y humanas y religiosas. Marcos 10, 46 a 52. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamando al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Es maravilloso este ejemplo. Imagínate, este hombre era un desahuciado. No tenía oftalmólogo posible para devolverle la vista. Debía de ser la capa un distintivo de los ciegos, porque dice que arrojó su capa como diciendo, ya no voy a estar ciego. Es que es la misma, ¿qué fe tuvo, no? La capa que llevan las prostitutas, los pobres, los mendigos, para estar en el suelo. Entonces él se cansa, lo que sea, no ve y se cansa y echa la capa y se pone encima, en el suelo o donde quiera que se recuesta o que se sienta. Entonces llevan su capa, claro, es una forma de además expresar un manto de socorro, de auxilio, simbólico, claro, por supuesto. Pero en cualquier caso, lo que vemos es que
al oír que pasaba por ahí Jesús, clamó, gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritaba, pero fíjate tú, hasta los apóstoles querían taparle la boca. No tenían mucha fe de que Jesús pudiera sanarles, ¿no? No, y no tenían mucha misericordia. Ni fe ni misericordia, porque al menos podrían decirle: bueno, vamos a dejarle, no vamos a quitarle la esperanza, no vamos a cortarle ese anhelo. ¿Quiénes somos para cortar ese anhelo? Y he visto que hay multitud de religiosos que lo que quieren son prosélitos de la religión, pero no verdaderos seguidores de Cristo. Porque si en su congregación deciden darlo todo por Cristo e irse a misiones, por el llamado de Jesús le ponen pegas. Es que da vergüenza cuando ves a alguien lleno de fuego y de... El que no lo tiene se avergüenza de sí mismo en el fondo y quiere tapar ese espejo en el que no quiere verse. No, y la incredulidad, como tú has dicho, al no tener la fe de que podía ser recibir la vista, pues oye, no molestes, que no tienes remedio, Esta es la religión. Tú fíjate, hasta los propios apóstoles, que hasta que no fueron llenos del Espíritu Santo, seguían ciegos por la religión. Y lo curioso es eso, como dices tú, tiró la capa rápido, raudo, y se fue cuando por fin le dijeron: no, el Señor te llama. Y entonces va él, como loco, y se tira a los pies, y tira la capa, y lo tira todo. Y el Señor le pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Fíjate qué llamado. Vamos a ver. En lugar de pedirles a los muñecos, a los santos, las vírgenes, esto y lo otro, psiquiatras o curas o pastores, ve a Jesús y con todo tu corazón y mira qué te dice: ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué necesitas? Claro, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que quieres? Y él dijo que reciba la vista. No era nada malo, o era malo que recibiera la vista. Pero es que muchos tienen que pedir al Señor que les abra la vista espiritual, porque ven menos que un topo cuando leen la Biblia. Yo pido al Señor que me siga dando colirio para mis ojos espirituales cada día, para que pueda ver más y más y discernir las verdades todavía que aún no me han sido reveladas. ¿Ves? Pues las dos cosas. Este milagro, en realidad, está dando testimonio del mejor milagro oftalmológico. Es que el ciego que no ve la gloria de Dios, que no ve el cielo, el reino de los cielos, esa es la peor de las cegueras. Y para eso también Jesucristo vino, a darnos esa visión celestial, ¿no? Llama a los desahuciados y les socorre, y llama a todos, en realidad, a tener comunión con Él. 1 Corintios 1, 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Llamados a la comunión con Cristo, intimidad, amistad, verdadera fraternidad. El que, siendo Dios, se humilló y mostró la perfecta humildad hasta lo sumo. El absoluto amor a muerte, la total fidelidad. Pues quiere tener comunión con nosotros, no quiere tener una relación distante, religiosa. Es triste que incluso hay congregaciones en las que miembros de esas congregaciones pasan 30 años yendo al culto y no han tenido ni una relación personal con el pastor. ¿Cómo la van a tener con Cristo? Si no la tienen, si el pastor no muestra ese testimonio, ese ejemplo de lo que quiere Jesús. Puede ser que no la tengan con el pastor y la tengan con Cristo, porque el Señor es más que suficiente en algunos casos, pero ese no es el ejemplo que quiere Jesús. Quiere intimidad, quiere romance contigo y conmigo,
con cada uno de nosotros. Y para eso nos llama a esa comunión. Y bueno, pues Jesús, con urgencia vital, sigue llamando a los creyentes para que sean discípulos. No quiere creyentes. Dice la epístola de Santiago que los demonios son creyentes y tiemblan. Y hay muchísimos cristianos que son creyentes y no tiemblan delante de Dios. Están conformes, están a gusto, están contentos, satisfechos con ser simples creyentes. Y Jesús quiere discípulos. Y llama por eso, como dice Marcos 1, 16 a 20. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego las redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego les llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ahí está ya llamando a sus primeros discípulos. Pues 2 hermanos, hijos de Jonás, y Simón y Andrés. Y los llama con una frase sencilla: venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Y dejaron las redes y le siguieron. Vuelve y sigue caminando ya con 2 discípulos y encuentra a otros 2 hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Están con su padre y con la barca y las redes allí. Y les da el mismo llamado. No hay 2 llamados. Algunos dicen, bueno, tú tienes un llamado para atender a los niños huérfanos y a los necesitados. Yo tengo un llamado diferente. Digo, yo no sabía que el amor es un llamado, que el amor es un llamado para unos y no para otros. No puede ser que te no tengas, si tienes un llamado, por muy sofisticado que seas, y quieres traducir la Biblia al Swahili, pero no tienes amor, ¿de qué te sirve nada? El llamado es el mismo: amar a Dios y al prójimo, que es toda la Biblia. Y para eso hay que seguirle. Hay que ser su escudero. Hay que ser su discípulo para ser capacitado, ungido, formado, discipulado. Y después ser enviado. Llamados, escogidos, ungidos y enviados. Son los 4 pasos que quiere Jesús para a los que llama. Pero ni siquiera llamó a Zebedeo, ahí estaba. No le llamó. No todos son llamados, muchos son llamados, pero no todos. Pero pocos son los escogidos. Esto es lo trágico y lo terrible, porque muchos no contestan positivamente al llamado. Y Jesús les dice: ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Y dicen: no, que tengo trabajo, que tengo compromisos. Ay, dice, menuda con mi suegra, menuda con mi madre, menuda con mi mujer. Ay, no, que tengo responsabilidades, que no, que estoy muy ocupado, que yo diezmo, yo ofrendo, yo voy al culto. Pero que no te he dicho nada de eso. Ven en pos de mí. Sígueme para que seas mi discípulo. Y qué bueno que dejaron todo y le siguieron. A Zebedeo no le llamó, porque sabía que él no iba a seguirle, ¿no? Y es lo que quiere Jesús. Él desea y necesita discípulos urgentemente. Porque ¿qué mandó? Pues eso, hacer discípulos. Marcos 3, del 13 al 15, dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahí hace un llamamiento especial a 12 apóstoles, a los que él quiere una forma especial para que sean profetas, apóstoles, pastores. Los llama a sí mismo en una manera, pues, como más intensa. Pero en cambio, pues él llama a todos, porque ¿qué dice Mateo 28, 18?
Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hacen las iglesias? Claro, algunas iglesias, pues desafiadas, se organizan estudios bíblicos para discipulados logísticos. Logísticos en este sentido utilizo esa palabra de logos, que no sé, que no es lo mismo, pero que un poco estratégicos para poder seguir extendiendo la denominación, extendiendo, pues eso, el reino religioso. Pero no es eso, estudios. Y entonces algunos pues vienen, dan la clase de discipulado, tal una hora al día, no sé qué. No es eso. Confunden. Quieren además de esa manera dar testimonio de que obedecen. Hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles que guarden las mismas cosas que yo os he enseñado. Y es que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, seguirle. ¿Dónde quieres que vaya, Señor? Llévame, haz conmigo tu voluntad. Eso es. A mí me maravilla el llamado de un hombre importante, recaudador de impuestos. ¿Qué hace Jesús? Con una sola palabra. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. ¡Sígueme! Dejó los tributos, dejó el bufete, dejó todo y le siguió. Pero si es que vanidad de vanidades y todo vanidad. ¿Para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien, dice Eclesiastés. Estafo a mi alma de trabajar para otro patrón que no sea mi Señor y Salvador. Eso no significa, porque solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esto es tremendo. El Evangelio no es un club, no es buscar convencidos. No, convertido es aquel que ha muerto a sí mismo, al mundo, al pecado, y que ya no vive él, sino Cristo. Y Cristo reina en todo, física, psíquica y espiritualmente. Ese es el llamado del Evangelio, ¿no? Y bueno, pues, ¿cuál es tu llamado? Que muchos dicen: pues mi llamado es yo limpio el local de culto, yo paso las ofrendas, yo estoy de mujer en la iglesia. O mi llamado es yo oro. Todos tenemos llamado a la oración, pero ese es tu llamado y tu ministerio y tu don. Eso es lo que quiere el Señor. Quiere siervos religiosos. Todos somos llamados a la oración. Todos somos llamados a la evangelización. Y todos somos llamados a ser discípulos. Pero sobre todo, somos llamados a ser santos. Primera de Corintios 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ser santos. ¿Y qué es ser santo? Pues es tener el corazón egoísta muerto. Los muertos ya no pecan. Y que tengamos el corazón de Cristo, que Él es el santo. Solo Él nos santifica. Ser suyos, puros, entregados a ser santificados cada día. Y en este mundo actual, yo creo que el Señor Jesucristo necesita menos predicadores y más manos de amor.
más buenos samaritanos que muestren el amor de Cristo con frutos del Espíritu Santo. Los frutos predican mucho más que los bonitos sermones, porque por sus frutos se conoce verdaderamente a los auténticos hijos de Dios. Como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y un mundo terrible que está multiplicando millones y millones de personas que pasan hambre, enfermedad, miseria e injusticias, pues ¿quién les socorrerá? ¿Cómo Cristo podrá llegar a ellos? Que es lo que su misericordia le constriñe. Marcos 8, del 1 al 9. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos». Sus discípulos le respondieron: «¿De dónde podrá sacar alguien pan para estos aquí en el desierto?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. También tenían unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4.000, y los despidió. 2 veces hace Jesús la multiplicación de panes y peces a través de sus discípulos, que entregaron lo que tenían, lo poco que tenían, lo pusieron en las manos de Jesús y Él lo multiplicó en las manos de los discípulos para que comieran todos los hambrientos. Y este llamado es para nuestro ministerio desde hace 42 años, es fundamental. La parábola del buen samaritano y este llamado de Jesús: dadles vosotros de comer. Tengo compasión de ellos, no les voy a despedir. Dadles vosotros de comer. Y ahí estamos queriendo seguir creciendo en dar de comer a miles de ucranianos. Ya damos a 2.000 más o menos, pero hace falta dar a 100.000. Y también a turcos y así por un montón de países como Haití, África, etcétera, donde las injusticias se multiplican. ¿Qué llamado tenemos? El llamado del amor. Y el amor es darse. El llamado de un amor que da la vida por el amado. Así como Cristo nos amó tanto que se dio por nosotros. Juan 3:16, núcleo principal del Evangelio. Así también Él dice en primera de Juan 3:16 al 18, este llamado para los verdaderos seguidores de Jesucristo, los que te aman con ese amor de Cristo, amor a muerte, darse por completo para que otros vivan, sobrevivan, para que otros sean salvados y socorridos. Primera de Juan 3:16 y 18. ¿Qué contraste? Juan 3:16, primera de Juan 3:16. Juan 3:16, lo que hizo Jesús por amor, y aquí lo que hemos de hacer nosotros, si de verdad amamos, en ese amor a muerte, desinteresado y de grano de trigo, que está dispuesto a morir cada día para que otros vivan. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hechos son amores y no buenas razones. Que se vean esos frutos del verdadero amor, que está dispuesto a renunciar y renunciar, a negarse a sí mismo, a dar la vida como Él la dio. Esos son los santos que quiere Jesucristo enviar por el mundo,
para que los desesperados, los desahuciados, para los que están perdidos, para los que están sufriendo hambre, miseria, enfermedad, injusticias y crueldades, le conozcan y sean socorridos por las manos de sus discípulos. A través de esas manos llega Cristo a los necesitados. Oremos. Señor, queremos pedir tu ayuda para poder, Señor, seguir adelante, para tener las fuerzas, Señor, y tener la capacidad, Señor, ante una visión tan grande que has puesto delante de nuestros ojos. Sí, Padre. Este mundo tan perdido, Señor. Sí, Jesús. Levanta, Señor, levanta obreros, Señor, envía a los obreros, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que envíes obreros a la mies, porque es mucha. Y, Señor, Sí, también Jesús. te pedimos que despiertes tu iglesia, Señor, que la sacudas, Señor, del polvo, que pongas fuego en sus corazones, que quites la tibieza que a veces se pega en nuestras vidas y que, Señor, pongas, Señor, ese fuego evangelizador y ese fuego de compartir, ese fuego de misericordia, Señor, que ve a los necesitados. Gracias, Señor, gracias por tu obra preciosa y porque tú lo estás haciendo. Sí, Padre. Prepara tu iglesia, Señor. Sácala, Señor, de Babilonia y prepara tu pueblo, Señor. Y ayúdanos para que podamos cumplir los propósitos para los cuales nos has llamado. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Amén. muchas gracias por haber estado con nosotros. Y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Estamos contigo. Que el Señor os bendiga.